Pachama. Ubicación geográfica. Pachama se ubica en la precordillera de la provincia de Parinacota a 3.230 de altitud y 135 kilómetros de Arica. Las personas antiguas cuentan que allí había una abundante producción de papas y maíz, haciendo el parangón el nombre de Pachama, que significa tierra fértil, y dicen que en tiempos antiguos pasaban fenómenos malignos como ataques de serpientes a la gente y los malos augurios que obligó a la gente a cambiarse a otro lugar. Nuestro pueblo se cambió varias veces. Pachama es el tercer pueblo que se cambia, cuenta con nostalgia don Antonio Choque, antiguo residente del poblado. Fiesta de San Andrés. El 30 de noviembre de cada año se celebra la fiesta tradicional en honor al santo patrón, San Andrés de Pachama, fiesta de origen hispano con raigambre andino. Levantada de vela. Después de realizar la ceremonia rituales en la casa de los alféreces, se efectúa la tradicional levantada de vela. La comitiva, presidida por la pareja de alférez, seguido por los mayordomos y la comunidad, se dirigen solemnemente por las calles del poblado con dirección a la iglesia, acompañados por la banda de música, compañías de bailes, los morenos y los caporales, con tañidos de campanas, ingresan a la iglesia. La iglesia y el campanario, que viene del siglo XVII, se muestran imponentes con sus pinturas que datan de siglos pasados. Dentro de la iglesia, los personajes rituales y la comunidad depositan velas y claveles como ofrenda al santo patrón, mientras la banda de música ejecuta música religiosa andina y se realiza sahumerio de incienso a los santos, en las que se mantienen las tradiciones que enlazan el pasado y presente de la vida andina. La iglesia exhibe pinturas rupestres al óleo con técnicas de alta calidad, con figuras de ángeles, cruces y flores, los cuales son reflejos de técnicas cusqueñas. Investidura de San Andrés. Antes del día principal, llamado víspera, se baja al santo de su atrio para cambiar la nueva indumentaria donada por los alféreces, mientras el baile religioso, los morenos saludan con mudanzas y cantos dentro de la iglesia. Una vez investido el santo, se le coloca en andas al sitio preparado para esta ocasión, asimismo a la Virgen de Encarnación. Misa de víspera. En la noche
Después de ritos andinos, se realiza con gran devoción la misa de víspera celebrada por el sacerdote con asistencia de la comunidad y los grupos de bailes religiosos. Enseguida, los personajes salen en procesión por las calles del poblado, portando en andas a los santos. Regresan a la iglesia con gran solemnidad, tañidos de campanas y petardos con iluminación especial preparada para esta ocasión. Mientras el baile religioso, los caporales saludan a los santos con cánticos religiosos dentro de la iglesia. Una vez finalizados los ritos religiosos católicos, la comitiva y comunidad salen de la iglesia y se ubican en la plaza para iniciar las costumbres andinas. Primero, los alféreces y mayordomos realizan el primer baile tradicional. Enseguida, los invitados. Mientras los personajes realizan los ritos de pauta y chasta en la mesa de varones y damas con hojas de coca y licores de la zona. El vino Pintatani en honor al santo patrono. Mientras los alféreces reciben los parabienes de los invitados y se inicia el baile de la comunidad. El caliente. La pareja de alférez ofrece a los personajes rituales y a toda la comunidad el tradicional caliente, licor especial preparado de alcohol de caña y ingredientes aromáticos con mezcla de líquido caliente. Se sirve en vaso o taza de tamaño mediano, ocasión en que los alféreces y mayordomos bailan la cueca nortina y el tradicional huayno ejecutado por las bandas de músicos. Mi cuerpo será la lancha. Mi cuerpo será la lancha. Mi brazo La Cuyanita,
Las parejas en fila danzan la cuyanita, portando en mano las velas, al son del guitarrero que cantan los estribillos de cuyanita y los asistentes contestan en coro. Mientras la comunidad baila alegremente el huayno, la cuyanita sigue su curso con brindis de licores en vaso con claveles llamado tinca. Cada uno de los personajes rituales se sirven el trago y luego la comunidad. Allá dentro de la mar. Allá dentro de la mar. Allá dentro de la mar. Allá dentro. Pachama, ubicado en la precordillera de Arica, su actividad principal es la agricultura y la crianza de ovinos y vacunos. Las actividades agrícolas se realizan en terrazas de estilo inca. También hay crianza de animales camélidos, pero en menor proporción. La iglesia y el campanario lucen todo su esplendor. Su construcción de adobe y paja brava datan del siglo XVII. Pachama se viste de gala para recibir a una multitud de gente que vienen desde pueblos cercanos y de la ciudad de Arica. Sus angostas calles se hacen estrechas por la multitud de gente que asiste a la fiesta patronal. Izamiento del pabellón patrio. Como en todos los poblados andinos de la región, los habitantes de Pachama, en cada ocasión de fiestas patronales, acostumbran izar el pabellón patrio a los acordes del himno nacional, ejecutado por las bandas de músicos y cantado por los asistentes. También es costumbre andina que durante las fiestas patronales se hagan visitas al cementerio del poblado para rendir culto y depositar flores a los difuntos. Pachama y paisaje. Pachama es uno de los pueblos tradicionales de la precordillera que luce su iglesia, torre y los muros que circundan la iglesia, dando un marco arquitectónico que enlaza lo religioso y el paisaje. La flora y fauna juegan un papel importante. Los arbustos andinos, la chilca, la tara, la queñua, las cucardas adornan el paisaje. Investidura de alféreces. Uno de los ritos centrales de la fiesta es la investidura de la pareja de alférez. Los mayordomos premunidos de indumentaria ritual se dirigen a la casa del alférez para realizar la ceremonia de investidura de gran trascendencia social y cultural. Al compás de una melodía, la pareja de mayordomos danzan con la indumentaria ritual, el varón con el poncho y la dama con la manta. Luego coloca a la dama la manta y cintas de multicolor sobre la cabeza y al varón el poncho de color. Finalmente danzan juntos con gran emoción. Desde ese momento, la pareja de alférez preside todos los actos de la fiesta. Los alféreces reciben los parabienes y felicitaciones de la comunidad.
una vez cumplidos los ritos tradicionales, se dirigen con gran solemnidad a la iglesia. El que cobra mayor solemnidad, con tañidos de campanas, entrada a la iglesia, donde espera el sacerdote para iniciar la Santa Misa. Acto litúrgico. Los alféreces se ubican dentro de la iglesia en el atrio ritual para presidir y oír la Santa Misa en homenaje a San Andrés, mientras las bandas de música saludan a los santos con melodías religiosas andinas y las compañías de bailes acompañan con gran fervor religioso dentro de la iglesia. La procesión. Después de la Santa Misa, los personajes rituales encabezados por la pareja de alférez salen en procesión por las calles del poblado, portando en andas a San Andrés y la Virgen de Encarnación, seguida por la comunidad, banda de músicos y las compañías de bailes. Durante el trayecto, en cada esquina rinden culto al santo patrono. Después del recorrido, ingresan a la iglesia con un efecto vislumbrante y apoteósico, tañido de campanas y petardos acompañado por la multitud. Dentro de la iglesia, el sacerdote bendice a los personajes rituales y a una pareja de baile religioso recibe el cargo de alférez para el año siguiente. El profesor Manuel Mamani, académico de la Universidad de Tarapacá, hace entrevistas a los personeros de la fiesta. En primer término, a la pareja de alférez, luego al mayordomo y a las visitas acompañantes a la fiesta. Pasados, ya que se está perdiendo en nuestro pueblo andino. Yo no lo he tomado, mis señoras, ellos. Yo la acompaño a ellos como esposos. Pero quiero que se recupere las tradicionales antiguas. Para mí ha sido algo muy hermoso. Yo de que llegué acá me gustó mucho. Yo le tomé mucha fe al patrón y le pedí un favor y me lo concedió. La comunidad de Chapequiña de Pachama asiste a esta celebración al patrono San Andrés. ¿Qué significa esta fiesta para la comunidad? ¿Qué significa este San Andrés para la comunidad de Pachama? En primer lugar, es una tradición muy antigua. A la gente los trae desde muy lejos por su costumbre y una cultura que no quieren perder su gente. ¿Qué le recomendaría usted a la juventud que realmente están tomando los cargos y que después a los niños que van a seguir más adelante? Que
que sigan con fe, porque la fe hace grande al hombre. Yo admiro esta fiesta porque es una cultura milenaria. Baile de alféreces y mayordomos. La fiesta tradicional sigue con el baile de personajes rituales en la plaza. Luego se trasladan a la casa ritual para la recepción tradicional ofrecido por los alféreces, consistente en un almuerzo preparado por las damas de Pachama, mientras continúa el baile por la comunidad en un ambiente de sano esparcimiento, de gran emotividad y alegría. El día siguiente corresponde celebrar el Día de la Virgen de Encarnación, con el mismo esquema del día anterior. La festividad culmina con la tradicional cacharpaya, ritual de despedida. Luego se despiden los bailes religiosos y las visitas retornando a sus lugares de origen o a la ciudad de Arica, y el pueblo queda en silencio, después de todo el jolgorio que duró 3 días.